ficha biográfica de Jorge Castañeda para que Jorge Ramos pueda entrar directo en el asunto. Nació en México en el 1953, fue secretario de Relaciones Exteriores y buscó ser candidato independiente a la presidencia de la República. Ha sido profesor en la UNAM, la famosa Universidad de Ciudad de México, y actualmente es catedrático en la Universidad de Nueva York. Lo leemos en los diarios Milenio y El País y en la revista Time. Es colaborador de Univisión, miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos La herencia, Un futuro para México, Regreso al futuro, Una agenda para México con Héctor Aguilar Camín y El narco, la guerra fallida. Hoy está aquí porque presenta, y a mí me parece un título extraordinario, Amarres Perros, que es su autobiografía. Con ustedes Jorge Ramos y Jorge Castañeda. Bueno, lo que vamos a hacer, voy a platicar con Jorge un ratito. Es una conversación que llevamos hace como 30 años, ¿no? Cuando no teníamos canas ninguno de los dos y éramos más jóvenes y nos apretábamos el cinturón menos. Empezamos a conversar en 80, claro, y empezamos a tener conversaciones vía satélite. Yo estaba aquí en Miami y tú estabas en Nueva York, creo, ¿no? Y a partir de ahí hemos empezado esta conversación y no le hemos parado. Todavía, ahora estábamos organizando para la próxima semana o en 2 semanas volver a tener una conversación más. Y lo importante de Jorge es que, independientemente de si hayan leído o no sus libros, la voz de Jorge es una de las voces más influyentes que existen de México en el exterior, en español, en inglés o en francés. Lo que Jorge dice, uno puede estar de acuerdo o no con Jorge, y a veces no es tan fácil, a veces es un hombre duro, pero su voz se escucha y además siempre tiene un argumento que puede convencer o no, pero es un hombre claro. O sea, tú sabes exactamente lo que piensa Jorge Castañeda. Y lo que quisiera hablar con él es empezar con algunos de los temas centrales de su autobiografía, que por cierto ha estado llena de críticas muy positivas, porque es de las pocas biografías que se atreven a decirlo todo e incluso criticarse a sí mismo. Así que yo creo que ese es uno de los grandes logros, yo creo que de la autobiografía, ¿no? Porque empecemos con el título. Quienes no son mexicanos, Amarres Perros, es complicado, porque amarres es como en una negociación, ¿no? Y perros es como, está muy duro, iba a decir otra palabra, pero para que los que se rieron son mexicanos. Entonces, estos amarres perros, quisiera empezar por ahí, Jorge. ¿Cómo amarras en tu vida temas tan complicados? Haber sido un hombre de izquierdas, y no sé si sigue siendo un hombre de izquierdas, haber escrito la biografía de Che, y de pronto trabajar en un gobierno como el de Fox. ¿Cómo ser intelectual y político? ¿Cómo ser periodista? ¿Cómo amarras esos perros? Con mucha dificultad, porque primero que nada agradezco a la Feria de Miami por tenerme aquí nuevamente invitado, y sobre todo a ti te agradezco enormemente, Jorge, que en tu agenda tan intensa de viajes y con tantas noticias en el mundo, que hayas tenido el tiempo para venir aquí a que platiquemos. Ya, es muy difícil. Lo que trato de hacer en el libro es contar cómo lo hice, no necesariamente con éxito, pero por lo menos traté de juntar todas estas cosas. Alguna gente que lee el texto puede llegar a una conclusión para mí muy grata de, bueno, qué versatilidad, y otros pueden decir qué eclecticismo o qué frivolidad de hacer tantas cosas a la vez y no necesariamente hacerlas todas bien. Pero lo que me pareció que valía la pena tratar de contar en el libro, sobre todo para la gente joven, es que sí puedes tratar de hacer muchas cosas distintas en la vida, tanto simultáneamente como en secuencia. Y la vida no se acaba cuando acaba ninguna de ellas. No se acaba cuando termina la academia, no se acaba cuando termina la estancia en un gobierno, como fue mi caso, no se acaba tampoco cuando termina una etapa, que con la vida pues todos sabemos que van terminando en otros momentos, que siempre hay otra cosa, que siempre uno puede reinventarse, y es un poco, digamos, lo que le aporto yo a la gente, al lector joven, es algo de eso. En un rato, 10 minutos más o menos, todas las preguntas que ustedes tengan, o la mayor parte de las preguntas, se las pueden hacer directamente a Jorge. Tengo 2 o 3 preguntas más. Yo siempre digo que cuando uno llega aquí a Miami hay que hacer el bautizo, ¿no? Entonces vamos a hacer el bautizo a Jorge, que es preguntarle de Cuba. Entonces, claro, porque
uno llega a Miami, a ti te ha tocado, y entonces a todos nos ha tocado el bautizo. Entonces es muy fácil, ¿qué piensas de Fidel? ¿No? Y entonces, ¿no les ha pasado? Uno llega y estás así con amigos, cubanos y no cubanos, y entonces, chico, ¿y qué piensas de Fidel? Y cuidado con la respuesta, claro, cuidado con la respuesta porque ahí inmediatamente los mexicanos cuando nos saludamos y después de las tres palmaditas identificamos estatus, de dónde venimos, quién tiene dinero, quién tiene más poder, eso. Los cubanos inmediatamente tienen también su forma de establecer. Así que, ¿cómo hace Jorge, alguien que, no sé si eres de izquierdas o no, todavía? Sí, yo sí me conozco. Escribiste el Che y luego, cuando llega Fidel a México, ¿qué pasa cuando llega Fidel a México? Bueno, no es tanto cuando llega Fidel a México, sino son dos cosas distintas. Una, a partir del 89 y la caída del muro y el fin del campo socialista, yo como muchísima gente de izquierda que todavía en ese momento, aunque tenía posiciones muy críticas frente al gobierno y la revolución cubana, a pesar de todo ello, siempre trato de explicarme por qué no encontramos la forma, no encontró Cuba la forma de salir de ese socialismo anacrónico, ese régimen dictatorial de privaciones, de libertades, de escaseces, de miseria de la gente, de una manera pacífica, pero que saliera de eso. Entonces, primer punto, sucede eso. Pero segundo, sucede algo para mí más importante en lo personal, que en el año 2000 llego al gobierno de Fox, por cierto, con Julio Fren, secretario de Salud de Fox y ahora presidente de la Universidad de Miami, que nos honra con su presencia aquí, y me pregunto, y le pregunto a Fox y al resto del gabinete que tenían que ver con este asunto, a ver, nosotros luchamos durante muchos años en México contra una dictadura no tan autoritaria como la cubana, no tiene sentido pensarlo, no era cierto, un régimen autoritario más que dictatorial, Vargas Llosa la llamó la dictadura perfecta, era quizás una exageración, pero un régimen autoritario, un régimen que oprimía, un régimen que corrompía, un régimen que en ocasiones, pocas, pero importantes, mataba, encarcelaba, etc., donde no había elecciones o las elecciones eran truncadas, etc. ¿Cómo era posible que nosotros que habíamos luchado por eso durante 20 años nos hiciéramos de la vista gorda de estos mismos vicios o mucho peor en otros países, no solo en Cuba, en muchos otros países, pero obviamente en particular en Cuba porque era el país más cercano? Lo que pasaba en China pues también lo dijimos, pero en fin, no es un país. Entonces eso llevó a un desencuentro de México con Cuba, del gobierno de Fox con Fidel Castro y mío con las autoridades cubanas. En una decisión, insisto, que tomó Fox, claro, recomendada por mí, con la que estuve de acuerdo, pero la decisión al final del presidente. ¿Qué es lo que sucedió? Nosotros le propusimos, lo cuento en el libro, le propusimos a los cubanos, yo en particular a Pérez Roque, que era el ministro de Relaciones entonces, a los ministros de Relaciones de Cuba les va peor que a mí. Algunos meten a la cárcel, los mandan al plan pijama, como dicen los cubanos, y todo. A mí no pasó nada. Estoy aquí muy feliz, Jorge, pasándola muy bien. A ellos les va un poco peor. Pero bueno, con Pérez Roque dijimos, a ver, ¿por qué no hacemos un arreglo en dos pistas? Mantengamos la buena relación que hay entre Cuba y México en materia económica, comercial, financiera, turística, educativa, deportiva, etc. Y convengamos en disentir sobre el tema de derechos humanos y de democracia, que no estamos de acuerdo ustedes y nosotros sobre ese tema, pero podemos, estando en desacuerdo, seguir con lo otro normalmente. Más o menos se parece, por si les suena, lo que está haciendo Obama y Kerry con los cubanos ahorita, más o menos. Lo que pasa es que pues, nosotros no tenemos la fuerza y la importancia de Estados Unidos y los cubanos nos mandaron al diablo. Nos dijeron que no, que así no, que si no queríamos nosotros seguir avalando en todos sus aspectos el régimen cubano, era la guerra ideológica, etcétera, etcétera, no la guerra militar, nada, pero la guerra. Y en particular ellos iban a usar su quinta columna en México, es decir,
la izquierda mexicana, o buena parte de la izquierda mexicana, La Jornada, Proceso, entonces el PRD, todo eso, la UNAM, en contra del gobierno en general y en contra de mí en lo personal. Termino con una anécdota que como periodista vas a apreciar la gracia del asunto. La Jornada publica un editorial institucional del periódico en esa época, diciendo: a partir del día de hoy, este periódico no va a informar ni cubrir de nada que tenga que ver con la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras este señor Castañeda sea titular de esa Secretaría. Y cumplieron. Las pocas cosas que han cumplido en la historia de La Jornada, cumplieron. No le informaron una palabra. Podía echar yo por la torre latino del último, no hubiera salido. En la página 499 hablas del incidente en que se le dice, Fox le dice a Fidel: comes y te vas. ¿Fue así? No del todo, no le dice textualmente, no. Esa frase la inventa el actual director del periódico Milenio, Carlos Marina, que tú conoces, uno de ustedes lo conocerán. Eso lo inventa él. El espíritu sí es ese, lo que no es la letra, pero sí es lo que quiso decir Fox. A ver, vienes a Monterrey, cumples con todo el protocolo y toda la agenda de la reunión de la ONU, y solo de la reunión de la ONU, y luego te vas. ¿Por qué? Porque estás invitado a la reunión de la ONU, no estás invitado a pasearte por la plaza, a ir a recibir un doctorado honoris causa, a ir a hablar con los macheteros de Atenco, a ir a la Universidad Autónoma de Nuevo León. A eso no estás invitado, estás invitado a la reunión de la ONU. Vienes a la de la ONU y te vas. Ok, ahí está Cuba. En breve. Para los mexicanos esta no es hora de comida, ¿no? Esto es casi desayuno, ¿no? Pero hablemos de enchiladas. Jorge tenía una frase maravillosa de la enchilada completa. Y ahora le vamos a preguntar sobre eso. Yo recuerdo la reunión que tuvieron en el rancho de Fox, ¿no? Primero, ¿cómo entras al gobierno de Fox? ¿Por qué entras al gobierno de Fox? Mira, a diferencia del caso de Julio, que también fue pero fue parecido, como me lo contó Fox a mí por lo menos, que Julio fue de los pocos miembros del gabinete que buscó a Fox un buen día, si no recuerdo mal, en una cena o en una reunión, y le dijo: me gustaría ser secretario de salud. Dijo que nunca se habían visto. Y el otro dijo: pues a ver, platícame, mándame el papel, etc. Se puso a revisar y pues la verdad tuvo un gran secretario de salud. O sea, bueno, en mi caso yo llevaba ya una relación de cierto tiempo con Fox, 4 o 5 años, desde el 96 más o menos, incluso antes 95. Lo había acompañado en muchos viajes, lo había llevado a reunirse con gente como Lula, como Ricardo Lagos, como venezolanos, argentinos, Chacho Álvarez, con mucha gente. Y bueno, ya había una relación entre nosotros. Llegó el momento, después del triunfo, y donde él consideró que yo había contribuido en alguna medida a su victoria, donde más o menos empieza a preguntar qué quiere hacer cada quien, y yo ahí fui muy claro. Digo: yo quiero ser secretario de Relaciones Exteriores, punto. Si eso se puede, encantado. Si no se puede, por las razones que sean, no me propongas otra cosa, no me ofrezcas otra cosa, me quedo haciendo lo que estoy haciendo, te apoyo en todo lo que pueda apoyarte desde fuera, pero ese es el cargo que yo quiero, no quiero otro. Y bueno, se terminó diciendo que sí, seguramente se equivocó, pero yo la pasé muy bien. La realidad es que, como periodista, tengo que reconocer que cuando Jorge estuvo de canciller y Vicente Fox estaba en la presidencia, ese gobierno peleó por los mexicanos del exterior como muy pocos gobiernos lo han hecho, y entonces empezaron a buscar la enchilada completa. En la página 471 tú hablas de una reunión con el presidente George W. Bush, en donde se empezaba a hablar de un acuerdo migratorio. Olvídense de lo que ahora estamos hablando. Era una cosa muchísimo más completa, que era la enchilada completa. ¿Qué era la enchilada? Pues mira, básicamente era lo mismo que está diciendo el presidente Obama hoy, ya 15 años después. A ver, no hay legalización de los indocumentados en Estados Unidos si no puede haber al mismo tiempo algún tipo de programa para los flujos futuros. Porque si mañana se legalizan a los 12 millones de indocumentados, 6 mexicanos y 6 no mexicanos, grosso modo, mañana se legalizan,
pasado mañana vuelven a pasar sin papeles 1,000 mexicanos más. Unos alegan que ya no son 1,000, prefieren 500, está bien. Da lo mismo. Entonces, si no se atienden los dos asuntos, el problema se va a volver a generar. Uno. Y dos, políticamente es imposible lograr lo uno sin lo otro, porque los demócratas y los sindicatos y la Iglesia Católica están a favor de la legalización, pero los conservadores y los republicanos están en contra. Los conservadores y los republicanos y los agricultores están a favor de flujos futuros y de algún tipo de programa de trabajadores temporales. Y los demócratas están en contra. Si no van las dos cosas juntas, no va a salir. Lo único que tuve razón es que estaba muy difícil. Tan difícil que no ha salido. En efecto. La página 618 dices: cuando concluyó mi fructuosa búsqueda de la presidencia, confronté un hecho insoslayable. No iba a ser presidente de México. Tú sí querías ser presidente de México. ¿Y todavía? No, que de querer, pueden querer muchas cosas en la vida, pero creo que esa afirmación es absolutamente válida cuando la escribí, cuando la sentí. Se pasó el tiempo, Jorge, porque las candidaturas independientes, Jorge peleó por las candidaturas independientes que por fin ahora se abrieron en México. Bueno, en parte, gracias al esfuerzo que llevé a cabo desde hace ya muchos años, hoy se puede y va a haber una candidatura, por lo menos una candidatura independiente a la presidencia de México en el 2018, de eso no tengo la menor duda. ¿Pero la tuya? O sea, ¿te lanzarías o...? Más bien no. Digo, más bien tengo grandes dudas, grandes reticencias, primero por la edad, que se cuenta, segundo, no es Estados Unidos donde puede haber gente, bueno, ya no sabe uno a quién irle, porque si van a terminar siendo Trump y Hillary, pues entre los dos suman casi 150 años. Me parece muy bien, es una gran cantidad de experiencia ahí reunida, más sensatez del lado de Hillary que del lado de Trump, tu amigo. Haberle dado mi teléfono. Te va a fastidiar todo. Pero la verdad hay un tema y hay un tema también de que a mí me parece que si no se logra en México armar un mecanismo para que haya una sola candidatura independiente, va a ser contraproducente y le vamos a hacer el juego a la partidocracia. Si hay 3, 4, 5, 6 de gente que cada una tiene muchos méritos, ya los que lo han declarado o insinuado para los mexicanos, pues cada uno de ellos tiene muchos méritos. Margarita Zavala, si no se la da el PAN, pues es una candidata perfectamente legítima. Miguel Ángel Mancera, el regente de la Ciudad de México, el alcalde, pues también lo ha dicho, si el PRD no quiere, pues él también iría. El nuevo gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, que ganó como independiente en Nuevo León, también lo ha dicho. Todos ellos, más otros, cuando hablan de la fuente, lo mismo, creo que todos tendríamos méritos para hacerlo, cada uno, pero si son 5, es un desastre. Entonces prefiero yo dedicarme a organizar un mecanismo para que sea uno solo, porque creo que puede ganar. Creo que la gente está harta del sistema de partidos, de la partidocracia, de la clase política mexicana. Al día de hoy, López Obrador está canalizando todo eso, al día de hoy, pero creo que una candidatura independiente podría disputarle la canalización de ese hastío, de esa exasperación de la sociedad mexicana con una clase política mexicana corrupta, inútil, paralizada, pasmada y que realmente ofende cada día más al país. Toda incluida, PRI, PAN, PRD, no Morena, no veo grandes diferencias entre ellos. Última pregunta que yo hago y luego vayan pensando las suyas. ¿Y Peña Nieto? No, hasta ahí me quedo. También es medio tu amigo. No sé quién te quiera menos, Peña Nieto, ya no sé a quién irle. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? Porque, ¿te acuerdas en la portada? ¿Se acuerdan la portada del Time? Era Saving Mexico. Y hasta ahí las cosas aparentemente iban más o menos bien. Luego aparece Ayotzinapa, 43 jóvenes desaparecidos. Y luego la investigación de la Casa Blanca. ¿Ahí se cae Peña Nieto? Yo creo que las semillas de su desgracia estaban sembradas desde un principio en muchos aspectos, porque
a pesar de que tenía un programa, creo que muy avanzado, muy audaz y en buena medida que correspondía o corresponde a muchas de las necesidades del país, siempre tuvo un equipo que pertenecía al viejo PRI del siglo XX, y no de finales del siglo XX, pre-tecnocrático. Este es el viejo PRI del Estado de México, es el viejo PRI de la época, pues más bien de la Madrid, de López Portillo, de Echeverría, de López Mateos. No es el viejo PRI tecnocrático de Salinas y de Zedillo, que también tenía sus defectos, pero eran otros. Pues primero tenía un equipo que no tenía nada que ver con ese programa. Luego tenía una predilección Peña desde el primer día por el anuncio, por el rito, por la especie de transformación de la política en palabras, no respaldadas por los hechos que se podían ver desde un principio. Nada más que como había tanto entusiasmo afuera y adentro, porque por fin un gobierno podía hacer cosas, que tampoco es cierto que los anteriores no les hicieron, pero no lo hicieron con la importancia, la trascendencia que sí parecía estarlo haciendo Peña, pues que en efecto eso se pasó por alto. O sea, bueno, si ya hay una ley de reforma energética, seguramente ya hay una reforma energética. No, hay una ley. En México por leyes no pagamos, ya lo sabemos todos los mexicanos, ¿no? Leyes y leyes y leyes. Lo mismo con la reforma educativa, lo mismo con la reforma de telecomunicaciones. Había anuncios, leyes, discursos, no había en realidad hechos concretos. Cuando empieza la adversidad, no solo la adversidad le gana, sino que además se empieza a notar que detrás del discurso no hay mucho. Detrás de la reforma fiscal, por ejemplo, pues hay un esfuerzo sacarle más dinero a los profesionistas, pero no hay dinero suficiente para terminar el trabajo que empezó Julio Frenk y que siguieron después, de terminar un sistema de protección social para todos los mexicanos. No había dinero para eso. La reforma energética, pues era una magnífica reforma para un petróleo a $100 el barril. Era una reforma pues casi inocua para un petróleo a 50 o 40 dólares el barril, y así sucesivamente. Entonces, viene la adversidad, no sabe manejar ni el tema de Ayotzinapa, ni el tema de la Casa Blanca, y sobre todo con el de la Casa Blanca, más que Ayotzinapa, la gente revive sus recuerdos de la vieja corrupción del PRI, de no tener llenadera. Cierto o no, ese incidente trae a colación todos los recuerdos. Y se dice, el mexicano no tiene memoria. Depende para qué. Para algunas cosas sí tenemos memoria, y en particular la tuvimos para ese tema. Hoy en día Peña Nieto, estamos hablando a un año casi exactamente de que salieron los temas de la Casa Blanca, hoy Peña Nieto tiene los peores índices de aprobación en la historia moderna de México. Desde que hay encuestas en México, nadie, ni siquiera Zedillo, en el peor momento de la crisis económica en 95, tuvo tan malos índices como Peña Nieto hoy. Listos, ahora ya acabé yo. Lo único que les voy a pedir, porque es un error que cometemos los entrevistadores, es luego hacemos preguntas pero no tienen signo de interrogación. Así que todos quieren decir algo, díganlo rapidito y luego le hacen la pregunta. ¿Sale? Podría ser en América Latina y en México lo mismo que se hizo en Guatemala recientemente, el preso de la vicepresidenta y el presidente. Desde hace 50 años debían de haber metido presos a todos, en México especialmente. Y el único país que lo ha hecho recientemente es Guatemala, y Costa Rica metió a los presidentes presos por corruptos. Porque lamentablemente la corrupción está comiéndose a la América Latina, y aquí mismo hay corrupción. Muchas gracias. En todos lados hay corrupción, y en efecto en América Latina hay más quizás que en otras partes del mundo, y en México quizás hay más que en algunos países de América Latina. El tema de Guatemala es muy interesante, no solo porque en efecto metieron a la cárcel a la vicepresidenta y al presidente Pérez Molina, sino que fue una instancia internacional, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG, que tuvo un papel fundamental en la investigación y la acusación a Pérez Molina
que sirvió para que le quitaran el fuero y pudieran proceder en contra de él. Muchos hemos propuesto algún tipo de mecanismo parecido en México, algún tipo de mecanismo internacional. ¿Por qué? Pues porque a estas alturas es muy difícil que nos hagamos a la idea, sigamos con la idea, que en México tenemos instituciones susceptibles de juzgar por sí mismas. Pues no las hemos tenido. Y entonces pues uno puede empezar a preguntarse cuánto tiempo queremos seguir con el mito de que sí tenemos instituciones que investiguen. Yo no sé a qué presidentes habría que meter a la cárcel o no. Hablo por mí. Yo no creo. Honestamente, yo en el caso de Fox, yo lo voy a decir, sería deshonesto si no lo dijera. Yo no creo que Fox haya robado. Creo que su esposa quizás abusó, pero hasta ahí, eso pienso yo. Ustedes pueden pensar otra cosa, pero eso es la opinión que tengo, si no, no tendría la relación que sigo teniendo con él. Pero lo que sí me gustaría es que lo investigaran, por supuesto que sí. Y me gustaría que hubiera una investigación internacional, porque esa tiene más credibilidad ante los ojos de la sociedad mexicana que cualquier instancia nacional. A Peña Nieto no le creyó nadie cuando su secretario de la Función Pública y su amigo Virgilio Andrade lo exoneró. Pues ¿qué iba a hacer? Pues exonerarlo, obviamente. Bueno, pues por eso me gustaría que hubiera otro tipo de investigación. A ver, por allá. A ver. Tengo una pregunta para el canciller, bueno, como cubano, ¿no? Esta es la parte que me toca. Y como profesor de literatura, ¿qué lo inspiró a usted a escribir la historia de Che Guevara? ¿Como mexicano de izquierda o algo diferente lo llevó a eso? Bueno, mire, no es porque lo inste yo a leerla, aunque creo que es la mejor que se escribió, pero eso es como Peña Nieto. Pues claro, yo mismo me juzgo a mí mismo, pues digo que está mejor, ¿no? Pero es una biografía muy crítica. Es una biografía, obviamente no ni denigrante, ni es un hatchet job, como dicen aquí, pero sí es una biografía muy crítica de su vida, de su época, más en Cuba y después de la salida de Cuba que en la Sierra Maestra, y por tanto no es que sea una adulación o una especie de exaltación de la figura, al contrario. Ahora, ¿por qué? Pues por dos razones. En primer lugar, porque pues tocaba el 30 aniversario de su muerte en el 97 y pues me pareció que era un buen momento para hacer ese esfuerzo. El problema es que le pareció una buena idea a mucha otra gente. Estuvimos compitiendo con 15 autores, los mismos lectores. Y en segundo lugar, porque yo siempre le di mucha importancia al tema de la izquierda en América Latina. En un libro anterior, La Utopía Desarmada, traté de hacer una historia de lo que había sido la izquierda en América Latina y un esfuerzo también de actualización de la izquierda en América Latina. Y para mí siempre fue muy importante el papel de la Revolución Cubana y en particular de Che Guevara en esa izquierda latinoamericana. Un papel muy importante y, por cierto, más bien negativo, salvo en la parte épica. Pero la cantidad de jóvenes que fueron a morir a las montañas de América Latina en los años 60, en parte como responsabilidad de gente como el Che, pues sí es algo que a mí me parece que afectó mucho a esa izquierda. Entonces esas fueron las dos principales razones, pero de veras, échenle una leída, le voy a gustar. Quiero hacer una pregunta como venezolano. Usted acaba de hacer un planteamiento que llama mucho la atención sobre el señalamiento de todos los partidos políticos mexicanos. Tengo muy gordo. Yo creo que, a ver, esta leí aquí. Perdón. Usted acaba de hacer un planteamiento que es el señalamiento a los partidos políticos mexicanos principales, de meterlos, ubicarlos en un mismo saco. Se nos ha dicho en Venezuela que todos los que tienen esa posición, y yo soy uno que la tengo, sobre el señalamiento a los partidos políticos, todos, de izquierda y de derecha, y su responsabilidad. Ahora bien,
¿qué piensa usted de Latinoamérica? ¿Estamos viviendo lo mismo que México? Mire, yo creo que depende de muchos casos, no creo que podamos fácilmente generalizarlo. Sí creo yo que, por ejemplo, la resistencia o la movilización contra la corrupción que hemos visto en Guatemala, en Honduras, en Brasil, por supuesto, incluso ahora en Argentina, con las elecciones del día de hoy, en varios otros países, en Chile a su manera. A mí me gusta decir de broma, pero no lo digo tan en broma, que las acusaciones de corrupción en Chile para un mexicano son ridículas. Con 10 millones de dólares, un presidente municipal en México se desayuna eso. Es absurdo. Los chilenos no son gente seria. Si van a robar, que roben bien. Pero la resistencia incluso en Chile ante esas pecatas minutas, a mí me parece algo muy alentador. No habíamos visto un rechazo, una reacción contra la corrupción en América Latina de esta magnitud, no la habíamos visto nunca. Entonces, en ese aspecto yo tengo una visión bastante optimista. Tengo una visión mucho más negativa o pesimista, si quiere usted, a propósito del caso venezolano, en la medida en que prácticamente todos los gobiernos de América Latina, incluyendo el de México, pues están haciendo de la vista gorda ante las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y ante el fraude electoral que se prepara y que ya está en curso antes de las elecciones, y que incluso ya fue denunciado de manera pública, muy explícita y muy elocuente, por cierto, me sorprendió mucho, por el nuevo secretario general de la OEA, Almagro, el uruguayo, y que fue electo por unanimidad por todos los gobiernos latinoamericanos. Entonces ahora resulta que ellos eligieron un secretario general que dice que el proceso electoral venezolano está viciado de origen, pero ninguno de los gobiernos que lo eligió hace o dice algo al respecto. Eso me resulta muy poco alentador. Entonces yo creo que depende un poco de los temas. Lo que yo creo que sí podemos concluir hoy a propósito de casi toda América Latina, con algunas excepciones, obviamente Venezuela es una de ellas, es que sí se consolidó la democracia representativa. Por fin, ya llevamos 30, 35 años sin golpes de Estado, sin insurrecciones, sin caídas de gobiernos. El caso de Ecuador fue un poco distinto, pero incluso ahí empieza a estabilizarse el país. Ahí parece que es un gran paso adelante, aunque no es suficiente, por supuesto. Mujeres por ahí. A ver. ¿Qué opina? Las dos de una vez. ¿Qué opinaría usted de incluir en el, como delito de lesa humanidad, los delitos de corrupción? Que nunca prejuzgaran y que fueran juzgados, porque dañan el futuro de millones de personas, ¿no es cierto? Y por el otro lado, si se me permite incluir la política internacional, ¿cómo considera el papel de lo que está ocurriendo con ISIS y el Medio Oriente? Las culpas escondidas de Occidente por encubrir o callarse, como dice usted, hacer al medio lado la vista gorda de no mirar lo que hacen los países, los gobiernos árabes por su propia población. Si quiere, ¿por qué no la vecina de una vez? Nada que ver. No importa. Bernie Sanders. No, it's Bernie Sanders. Bernie Sanders, la pregunta es, ¿hay lugar para Bernie Sanders como una persona que se identifica como alguien de izquierda y él dice que es socialista, pero lo acusan de comunista, ya aquí ya es demasiado de izquierda? ¿Hay lugar para Bernie Sanders en la política de Estados Unidos? Y está representando posiblemente un tercer partido. Bueno, a ver, lo de la corrupción y delitos así, digamos, no de lesa humanidad, pero sí que no tengan prescripción o que tengan una vigencia más tiempo. Seguramente se puede hacer más de lo que se hace.
no habría que llevarlo a un extremo tampoco, porque estamos hablando de una región donde sí ha habido delitos de lesa humanidad, sí ha habido genocidios, sí ha habido guerras sucias, y por más que en efecto yo creo que es terrible lo que le pasa a un país cuando alguien se va con X cantidad de millones de dólares o de lo que sean, pues no es lo mismo eso que la guerra sucia en la Argentina en los años 70. Es decir, son 30.000 muertos y desaparecidos. Cuesta trabajo ponerlos en la balanza. No digo quizás que a muy largo plazo la corrupción no sea también muy dañina, pero pues sí, pero es un poquito más complicado, digamos. A mí me costaría trabajo equiparar las dos cosas, aunque de ninguna manera quiero disminuir el impacto negativo de la corrupción. El tema de los países árabes, yo creo que hay un tema ahí absolutamente flagrante que en el diario ya se escribe y se dice, yo creo que desde hace más de un año, que es el tema de Arabia Saudita, sin la menor duda. Es decir, hay un problema real con Arabia Saudita, que es un régimen amigo, aliado, socio de Estados Unidos y de Europa Occidental en gran medida. Todos le compran petróleo y todos les venden armamentos, y todos se benefician enormemente de esa alianza nefasta entre el reino saud y los clérigos wahabistas de Arabia Saudita, y los saudis son los que financian las madrasas de donde salen los jóvenes que luego, debido a la marginación, debido a la exclusión, etcétera, se vuelven locos y hacen las barbaridades que conocemos. Esa me parece una realidad incontrovertible, y que convendría que en algún momento Occidente, los países occidentales, empiecen a hacer algo al respecto. Nada más que eso también tiene otras implicaciones, porque te estás metiendo ya en ese berenjenal, y por ejemplo, en esa zona del mundo, si rompes con Arabia Saudita, pues lo cual me parece muy bien, tu aliado natural es Irán. Que a mí me parece un país en muchos sentidos mucho más moderno, de clase media, atractivo como socio, salvo todavía por un régimen semi-clerical que tienen. Me parece un país un interlocutor 1000 veces más atractivo e interesante para Occidente que Arabia Saudita. Pero estamos hablando ya de cambios, de un dramatismo que no vamos a ver, yo creo, en los años por venir. El caso de Bernie Sanders, digo, sí me parece, como dice todo el mundo, no va a ser el candidato demócrata, tampoco creo que vaya a ser un candidato independiente, porque requiere de una organización y una cantidad de dinero que no necesariamente tiene. Pero sí me parece importantísimo y muy positivo que haya puesto en la agenda una serie de temas que no estarían en la agenda en Estados Unidos hoy si no fuera por él. Y lo ha hecho con gran elocuencia, con una gran conexión con la gente, y eso yo creo que va a quedar. Y de la misma manera que Trump, que empuja a los republicanos hacia la derecha, Sanders empuja a Hillary Clinton hacia la izquierda, que me parece que es lo que se necesita en este país, porque sí ha habido demasiado, ha sido demasiado ya de desigualdad y de reducción de tamaño y de calidad de la clase media norteamericana los últimos 30 años. Los números son incontrovertibles al respecto. Entonces, a mí me parece que lo que Sanders está haciendo es tremendamente positivo, pero sí no creo yo que ni que pueda ganar ni que sea candidato. Nos quedan como 10 minutos, así que aprovechemos. ¿Por qué no hacemos 4 preguntas y luego dejamos que contesten? A ver, empezamos ahí. Mi profesor René, el sistema electoral en las 2 elecciones pasadas, después de las elecciones, ha acabado en conflicto postelectoral. Felipe Calderón gana con el 0.56%, Peña Nieto, después hay acciones que en otros países serían suficientes para que se anularan las elecciones y hubiera una revisión de las elecciones. ¿Ha evolucionado un poco en estos años? ¿Cuál es la expectativa que tiene el sistema electoral mexicano ahora? ¿No? O sea, vamos a tener otros conflictos postelectorales, va a haber otra vez incertidumbre, el uso de recursos públicos de nuevo. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que va a pasar?
Allá. Sí. Yo soy mexicana, llevo 20 años viviendo en este país y me gustaría saber, de tu punto de vista, de su punto de vista, quisiera saber cuál es la responsabilidad de nosotros como mexicanos en el exterior, viviendo acá. Para ustedes es muy fácil porque son periodistas y es criticar, pero nosotros como personas normales, nos vemos mal, porque, ok, tú estás allá, es muy fácil criticar desde allá, pero nosotros, ¿cuál es la responsabilidad de un mexicano de Estados Unidos, que vive en Estados Unidos, pero que le interesa México? ¿Los más? También los mexicanos de México. ¿Qué podemos hacer? Soy orgulloso de ser mexicano. Si al día de hoy Jorge Castañeda fuera presidente, ¿qué haría para combatir el narcotráfico, la violencia y la impunidad? Ustedes dos. Yo he estado varias veces en distintos periodos, en distintos presidentes. Siempre me llevé la misma impresión: impunidad y corrupción. La pregunta concreta es ¿por qué todos los gobiernos, sin excepción, todos los gobiernos en México son tan corruptos y aceptan la impunidad? Ahora tú, ella. Bueno, la pregunta es sobre las elecciones que van a tomar lugar hoy en Argentina. Yo quería saber cómo ve ese futuro y por qué siempre estamos enfrentados a escoger lo mejor de dos cosas malas. Y la última pregunta. Buenas tardes, doctor. Yo también soy mexicano, mi nombre es Joel Loera, y yo tenía inquietud sobre preguntar acerca de la relación que hay entre la clase política y el narcotráfico, porque uno sale al extranjero y dice, oye, y si es cierto lo de los cárteles y están inmiscuidos con los políticos, y pensando en eso, creo que una buena alternativa serían los candidatos independientes, pero hay mucha mezcla de políticos, muchos son priistas, de hecho, Cárdenas era priista y luego hizo el partido demócrata, y muchos de otros partidos han sido priistas. Entonces, si fueran independientes, a lo mejor sería una buena solución, pero creo que lo que podría ser clave es que no estuvieran mezclados con el narcotráfico, porque creo que están muy mezcladas esas dos cosas. ¿Cuál es la perspectiva para resolver eso? A ver, ¿cómo lento? A ver, lo del sistema electoral, yo espero que en la medida en que el actual sistema se diseñó en gran medida para tomar en cuenta las críticas, los agravios y las quejas, justificadas o no, de López Obrador a propósito de las elecciones del 2006 y del 2012, que si pierde, pues que no vuelva a protestar como protestó esas dos veces. Ahora, si gana, pues obviamente no va a protestar, aunque luego uno se pregunta, a lo mejor también va a protestar. Pero en principio no. Yo esperaría eso, porque realmente todo se hizo a la medida para que estuviera contento. No necesariamente para bien, porque hay muchos elementos del actual sistema que son aberrantes. Es un sistema sobreregulado, es un sistema con una enorme cantidad de obstáculos y cortapisas y vigilancia que no tienen sentido, pero espero que no vaya a haber una protesta semejante esta vez, porque ya pues tiene un sistema a modo para él. Ahora, si esto no le resulta tampoco, pues ahora sí que ¿qué quiere? Pues, ¿qué se puede hacer? También hay que tomar en cuenta que no todas las protestas, por ser protestas, son correctas, son justas, se justifican, no necesariamente, ¿no? Lo de los mexicanos en el exterior, a ver, es que son dos temas, uno que hemos vivido Jorge y yo todos estos años, Jorge viviendo aquí de manera permanente y yo pasando 3-4 meses al año aquí desde hace 30 años. En efecto, hay una tendencia, estamos afuera, a criticar muchas cosas que son criticables, y hay una tendencia en México de digamos, molestarse, o más que molestarse,
con gente que desde fuera, como es nuestro caso, criticamos cosas que nos parecen criticables en México. A mí me parece que en un país que tiene más del 11% de sus nacionales viviendo en otro país y al lado, y donde casi 1 de cada 5 mexicanos tiene familiares en Estados Unidos, pues me parece que esa crítica a que no critiquen o que la ropa sucia se lava en casa es absurda. Francamente me parece equivocada. Yo creo que hay tantos mexicanos en Estados Unidos que llevan tanto tiempo aquí, una tradición tan larga, que la línea fronteriza entre mexicanos de allá y mexicanos de aquí, o cuando estamos allá, mexicanos de aquí y de allá, es una línea un poco ficticia, y que se debe de poder decir lo mismo de México, o de Estados Unidos, por cierto, en México y en Estados Unidos, como mexicanos o como mexicanos norteamericanos con familia en México, etc. No veo la lógica de esa separación, de esa diferencia. Ahora, sí me parece que los mexicanos que siguen siendo ciudadanos mexicanos y que viven en Estados Unidos, pues sí deben ser activos en México, activos de muchas maneras, activos políticamente unos, otros a través de organizaciones de la sociedad civil, otros a través de la filantropía, otros a través de la difusión de noticias buenas o malas, atractivos o aspectos negativos de México en Estados Unidos. Me parece que hay que mantener el vínculo y ser lo más activos posible. No se ha podido armar un buen sistema de votación en el extranjero, no creo que se vaya a armar, bueno, para 18 seguro no, y probablemente va a pasar mucho tiempo sin que se pueda arreglar eso, porque hay demasiados obstáculos, demasiado escepticismo por parte de los partidos políticos. Pero sí creo que hay una obligación moral de los mexicanos, pues, de involucrarse lo más que puedan. Y si no quieren involucrarse con los mexicanos de México, aquí hay suficientes mexicanos para involucrarse en muchísimas cosas, empezando, por ejemplo, con el tema educativo, que es el gran talón de Aquiles de la población mexicana. Yo me he metido un poco en el caso de Nueva York, que es excepcional, ¿no? Es atípico, digamos. Pero estamos hablando de niveles educativos de los mexicanos sin papeles en Nueva York, por debajo de los ecuatorianos, los colombianos, los bolivianos, los peruanos, incluso de los salvadoreños. Niveles educativos inferiores, promedio. Tiene que ver con el carácter indocumentado, tiene que ver con los orígenes en México, hay mil explicaciones, pero es una tragedia. Y yo creo que ahí hay muchísimo que se puede hacer en materia educativa, mexicanos ayudando a mexicanos en Estados Unidos. El tema del narco, bueno, ¿qué hacer o no hacer? A ver, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, se tienen que llevar a cabo más o menos simultáneamente, pero ya hay algunas que conocemos. Lo primero es abandonar la idea, tirarla a la basura de la historia, de que se puede ganar la guerra contra el narco. No se puede ganar, nadie la ha ganado, cuesta una fortuna en vidas, en dinero, en prestigio y en todo, y es inganable. Entonces lo primero que hay que hacer es abandonar la idea de una guerra y resignarse a la realidad, que son sustancias dañinas para la gente, pero cuyo carácter corruptor, cuyo carácter de violencia viene de su ilegalidad y no de algo consustancial. La marihuana o la cocaína o lo que ustedes quieran en sí mismas no corrompen, no lo vuelven a uno violento, no lo vuelven a uno idiota, no, en sí mismas. Lo que sucede es que su carácter ilegal genera ganancias extraordinarias, con ese dinero se compran sicarios, autoridades, armas, etcétera. Y eso es lo que lleva a países como México a la desgracia que hemos vivido desde el 2006, desde que llegó Calderón. Primer punto, abandonar la guerra. Segundo punto, empezar a legalizar lo que se pueda legalizar. Empezar con la marihuana y ver poco a poco si se puede ir más allá de eso. No tiene sentido. Tercer punto, ya decirle a los norteamericanos
mexicanos, a ver, estamos llegando a un nivel de hipocresía que nunca hemos visto. Y eso que la relación entre los dos países está plagada de hipocresías desde hace 50 años. Pero lo que estamos viendo ahora es aberrante. Entonces, hay narcotúneles, sí, porque somos muy buenos, es de la tecnología más avanzada para exportar al mundo entero. Somos los mejores que hay para los narcotúneles. Hay narcotúneles en Tijuana, en muchas ciudades fronterizas. Entonces llega el ejército mexicano, investiga, pregunta, interroga, hace todo lo que tiene que hacer, descubre un narcotúnel lleno de atascado de marihuana. Bueno, esa marihuana, antes de que hubieran descubierto el narcotúnel, pasaba por el narcotúnel, salía del lado de California y la vendían en el Oxxo, en el 7-Eleven, legalmente. A ver, pues, ¿cuál es la lógica de tener al ejército mexicano tapando narcotúneles para impedir la exportación mexicana de marihuana que en Estados Unidos ya se fuma legalmente en casi todas partes? California es médica, pero con causales tan laxos en California que prácticamente es legal, y ya no va a ser prácticamente el año que entra, va a ser totalmente legal a partir de noviembre del año que entra. Entonces, basta de hipocresía, digámosles a los americanos, bien, si ustedes quieren tratar de impedir la entrada de drogas procedentes de México, pues háganlo ustedes y háganlo de su lado de la frontera. A nosotros ya no nos fastidien y, como básicamente en buen castellano, pásenle, muchachos, o wave them through en inglés, y ya, que los narcos lleven sus cosas a Estados Unidos, que es donde se consumen, y ya, y todos tranquilos. Ya dejemos un lado esta situación aberrante de una guerra que nos ha hecho un daño enorme. La corrupción, y luego nos quedaba la clase política, que es un poco lo mismo del narco. Entonces, sobre el tema de la clase política, yo no he tratado de conocer al mayor número posible de políticos mexicanos de los últimos 30, 40 años, y de gente del gabinete presidencial. Yo no tengo ni siquiera, deja de ustedes certeza, ni siquiera sospechas fundadas de que un miembro del gabinete de cualquiera de los presidentes de López Portillo para acá haya estado involucrado con el narco, es decir, que haya tenido relaciones directas con el narco. Sí creo que por su posición, el procurador, el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina en menor medida, obviamente saben cosas que suceden y las dejan suceder. Es imposible que no, porque esa es la chamba que tienen, ahí están, pues. Pero que yo les pueda decir, por ejemplo, a mí me consta que hubo secretarios de Relaciones antes que yo, después que hayan recibido dinero del narco para rechazar una extradición, no lo creo. Tampoco lo creo de los secretarios de Hacienda, tampoco lo creo de los secretarios de Gobernación, etc. Ahora, eso no quiere decir que no puedan haber sido corruptos. Esa es otra cosa, porque en México nos alcanza la corrupción para muchas cosas. O sea, no tenemos que ser corruptos solo por el narco, hay muchas maneras. No hay que reducirlo al narco. Pero yo tengo mis dudas de esa idea de que la clase política mexicana en su conjunto está penetrada por el narco. Y termino con la pregunta indignada, legítimamente indignada de nuestro amigo sobre la corrupción, digamos, ¿por qué siempre ha sido así? Yo creo que eso sí es un asunto histórico. Peña Nieto dijo una cosa mal dicha, pero con algo de razón, cuando dijo que era un asunto cultural. Y a mí no me gusta esa palabra, pero lo que sí es cierto es que es algo histórico en México. La corrupción en México no nació con Peña Nieto, no nació con el PRI, no nació con la independencia, nació quizás con los primeros virreyes y él se obedece pero no se cumple, que era una respuesta bastante inteligente al problema de una gobernación a 3 meses de distancia, que mandaban órdenes. ¿Qué hacías? Pues te hacías tonto y ya. Era lo más sensato que se podía hacer en esos casos. Sí es un tema histórico, es un tema que no le hemos prestado suficiente atención y es un tema, honestamente, que la sociedad civil mexicana ha aceptado, ha tolerado.
Incluso hoy, con tanta indignación y tanta exasperación y tanto enojo, hay muchísima menos movilización en México hoy que en muchos países. Ya quisiéramos para un día de campo lo que sucede en Honduras, que cada viernes salen la marcha de las antorchas, o en Guatemala, que cada sábado se manifestaban decenas de miles de personas en la plaza central, o en Brasil con un poder judicial independiente que ha metido una enorme cantidad de gente a la cárcel. Nada de eso está sucediendo en México. Somos una sociedad muy tolerante con la corrupción, muy pasiva y sobre todo muy poco organizada. Ese es el gran dilema mexicano, la gran tragedia mexicana, y mientras eso no lo podamos resolver, la corrupción va a seguir agobiándonos a todos. No quería agradecerles que hayan venido.